En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Buenos días a todos. Estamos en nuestra 13ª prédica de la Carta de los Hebreos. Solo quería practicar diciendo 13ª. Hemos aprendido cómo Jesús reemplazó el sistema entero de judaísmo. Él es una mejor revelación, una promesa de reposo mejor que la tierra prometida. El Cordero suficiente una vez para siempre. Él es la inauguración del nuevo y superior pacto. El sumo sacerdote que al mismo tiempo es compasivo con nosotros y desemejante en su perfección. Que significa que Él no necesita ofrecer sacrificios por sí mismo, solo ofrecer a sí mismo como el perfecto sacrificio para nosotros. Y Él hizo todo de eso en el templo real, no la copia terrestrial. Hebreos es una prédica con dos propósitos. Dos propósitos para una congregación asustada y estancada. Por eso ellos tenían la tendencia a regresar al judaísmo, por su seguridad y familiaridad. O si no regresar, se encogieron de miedo estancados y plantados. Los propósitos de Hebreos son animarles a adorar a Jesús más y demostrar que no hay manera de que pueden regresar o quedarse donde están. Hay que continuar caminando por fe hasta el fin. Imagina conmigo, tú eres un guía en Chimborazo. Por algunos de ustedes requiere más imaginación que otros, pero tú eres un guía en Chimborazo con un tour de excursionistas. Y ellos están en problemas. El viaje de regreso es demasiado para ellos en su condición. Y si paran aquí, morirán. Tienen que continuar hasta el refugio. Pero ellos están al punto de darse por vencido. Con el viento aullando en sus orejas, ¿qué puedes decir para animarles a continuar? Al final de esta mañana, encontremos lo que el autor de Hebreos diría a su audiencia, quien está en la misma situación espiritualmente. Hoy estamos en capítulo 10 de Hebreos. Los capítulos 7, 8 y 9 fueron una inmersión en el culto judío. Hoy el autor tiene 2 puntos más de contraste entre Cristo y el sistema antiguo. Pero él está por concluir. Todavía demora 3 capítulos más, pero él está listo a aplicar la prédica a su audiencia. Para mí, los argumentos del capítulo 10 suenan como un resumen de mucho del libro. Vamos a empezar, obviamente, en versículo 1 de Hebreos 10. Hebreos 10, 1 dice: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hemos escuchado lo mismo antes en el libro. La sombra y la realidad no son iguales. Si tú necesitas un nuevo corazón, un sticker de un corazón, no sería suficiente. Los planes de una cama no sirven para acostarse. Necesitamos la realidad. La ley nunca estaba entendida ser suficiente. Era el avance de la realidad que está en Cristo. Por eso Jesús dijo en Mateo 5, no he venido para abrogar la ley o las profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Y qué dice el texto en respecto a la ley?
Mira versículo 2, 3 y 4. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El primer pacto y su servicio no pudo limpiarles, ni remover la conciencia del pecado, ni quitar los pecados. Al opuesto, se hace memoria del pecado cada año. Esta no es la solución que necesitamos, mas esto nos hace más sencillos de nuestra necesidad. Los sacrificios fueron memoriales de nuestro pecado. Necesitamos algo o alguien que puede quitarnos verdaderamente del pecado y limpiar nuestras conciencias profundamente. Hebreos 10 sigue con una cita de Salmo 40. El versículo 5 dice, y está hablando de Jesús, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Antes de que saltemos a la interpretación del autor, ¿qué podemos observar para nosotros mismos aquí? Nada, es tu rol, predicador. Bueno, ok. Me parece que tenemos dos contrastes. En versículo 5 tenemos sacrificios y ofrenda no quisiste, y al otro lado, más me paraste cuerpo. Y después, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, en contraste con, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En un lado tenemos 4 tipos de sacrificios, y al otro tenemos a alguien con un cuerpo listo a cumplir la voluntad de Dios. A ver qué el autor de Hebreos entiende de este pasaje. 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. La frase clave, quita lo primero para establecer esto último. Esta persona hablando es la personificación del nuevo pacto, Jesús. Y los 4 tipos de los sacrificios son el antiguo pacto. Insuficientes, repetidos y no le agradaran a Dios. Y nota que el problema en el versículo 8 no era que los sacrificios estaban ilegítimos o el rito hicieran mal. Estaban ofrecidos según la ley, pero todavía no fueran suficientes para sacar una sonrisa de Dios. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. La voluntad de Dios, lo que Jesús cumplió perfectamente con este cuerpo del cita en versículo 7. La voluntad de Dios perfectamente se hace perfecto, santo a nosotros. La ofrenda perfecta, una sola vez para siempre, para hacernos santos. Más que limpios o solo perdonados. Somos santos por la muerte de Cristo para nosotros. Y esto es la voluntad de Dios, no una manía de Jesús solamente. El propósito fijo de la Trinidad hace mucho antes de que se escribió Salmo 40. La muerte de Jesús no era una tragedia, un plan B, un accidente. Era la voluntad de Dios desde el principio.
Somos beneficiarios del sacrificio mejor que todos los anteriores. Algo que puede quitar el pecado y es permanente. Algo que no va a ser caducado como el primer pacto. Algo que es aceptable y agradable a Dios. Bueno, el segundo punto, en versículos 11 a 18, es que nuestro sacerdote está sentado, porque terminó perfectamente todo su trabajo. 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestiga lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya hemos leído esta cita de Jeremías 31 antes en Hebreos 8. Aquí el punto clave es la última frase: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es la evidencia del Antiguo Testamento, hablando del Nuevo Pacto, que el Nuevo Pacto incluye una terminación de ofrendas por el pecado, como dice el versículo 18. Tu ofrenda hoy no tiene nada que ver con quitar el pecado. Ir a una misa no tiene nada que ver con la eliminación del pecado. Cristo ya lo hizo. Nuestras oraciones para ser perdonados no quitan el pecado. Ellas nos alinean, nos vinculan con la obra de Jesús ya hizo una vez para siempre. La única ofrenda satisfactoria a Dios. Hay una otra evidencia de que el nuevo pacto es mejor y cumplió lo que el antiguo nunca pudo. Jesucristo está sentado. Es una evidencia un poquito rara, pero es el punto aquí. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre. No está sirviendo constantemente como los sacerdotes en el templo. Escuchen la nueva traducción viviente del versículo 11. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Me gusta la claridad de la frase: el sacerdote ofrecía de pie, porque este es el contraste con Cristo en versículo 2. Perdón, no es 2. Versículo 12. Los otros sacerdotes nunca pudieran parar, porque los sacrificios nunca pudieran quitar el pecado. Ellos son médicos que necesitan reemplazar la curita día tras día, porque no pueden curar nada. Mientras Cristo ofreció un sacrificio y ya, se sentó. No habían sillas en el templo, porque eran innecesarias. Los sacerdotes no pudieran aprovecharse de ellas. Cristo no encontró una silla. Él está dado un trono a la diestra del Padre, cumpliendo las dos partes del Salmo 110. Hemos hablado de esto antes también, porque es una base muy importante de todo de Hebreos. Salmo 110, versículo 1 y 4. En 4 voy a empezar con 4, tenemos juro Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tenemos un sumo sacerdote y como hemos
visto en Hebreos, Jesús es este tipo de sumo sacerdote porque no es del tribu de Leví y él tiene una vida inagotable por su resurrección y por eso él está perfecto para cumplir sumo sacerdote como Melquisedec. Tenemos un sumo sacerdote así, pero esta misma persona es mencionado también en versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tenemos un sumo sacerdote sentado, que sería una locura para el Antiguo Testamento. Es imposible. Los sumos sacerdotes siempre trabajan. Pero nuestro sumo sacerdote no necesita trabajar constantemente porque su sacrificio fue suficiente. Este es el punto aquí. Podemos decir, el sacerdote del versículo 4 solo puede cumplir la promesa del versículo 1, sentado a la diestra, si su sacrificio fue aceptado y completamente suficiente una vez para siempre. Mira cómo Hebreos está usando Salmo 110. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Suena como Salmo 110. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. A la diestra de Dios y sus enemigos puestos por estrado de sus pies es lenguaje rectamente de Salmo 110. Porque el sacerdote para siempre, porque Jesús no es vulnerable a la muerte como los demás, según el orden del Melquisedec, ese sacerdote triunfó, terminó su obra de ofrecer el sacrificio suficiente y se sentó. ¿Cuál es el resultado de esta hazaña? Que dice 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos hizo perfectos ¿hasta cuándo? Si yo fuera perfecto hasta mañana, sería una hazaña. Pero el texto dice, para siempre. Si has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú no puedes pecar tanto que la ofrenda de Jesús no pudiera cubrirlo. No, bueno, no lo intentes. Este es el mensaje de Romanos 6. Pero es tu destino como santo y perfecto ya está hecho. El resultado de nuestra santificación, los resultados de la ofrenda de Jesús mismo, no se puede dudar. Y de allá, ¿qué más podríamos esperar? Tenemos el Rey del universo, quien tendrá cada enemigo abajo de su pie como nuestro amigo, intercesor, abogado, sacerdote. El último sacrificio nos limpió y perdonó a la perfección. Somos santos y nuestro destino es perfección. Todo está completo. No hay ni una duda que va a suceder. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Para regresar a la pregunta con que empezamos, ¿cómo animarías tú a esos excursionistas? El autor tiene dos métodos. Mira qué larga distancia has recorrido. ¿Quieres regresar ahora? Y la otra, mira qué tenemos con nosotros. No estás solo. Estamos juntos y vamos a lograrlo juntos. Nos necesitamos los unos a los otros. O podemos dividir versículos 19 a 25 en dos partes. ¿Qué hemos recibido para darnos aliento y qué debemos hacer? Como esos excursionistas, necesitamos aliento y el siguiente paso. Leamos el pasaje entero y después recalcamos las partes.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué ánimo viste ahí? Para mí, primeramente, es el acceso que tenemos ahora. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. No escuche jadeos. Significa que necesitamos pensar un poquito más en esta área. No solo tenemos un sumo sacerdote que entró al lugar santísimo, Él nos dio acceso libremente también. Revisemos por un momento. Bajo la ley de Moisés, ¿quién pudo entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote. ¿Y cuándo? Una vez al año. Hay una persona en todo el mundo quien pudo entrar al lugar santísimo. Y esta persona solo un día en todo el año. El día de Yom Kippur o digamos el día de expiación. Y ahora, ¿qué tenemos? ¿Quién puede accesar al lugar santísimo? Todos. ¿Y cuándo? Libremente, cuando queramos. Nosotros tenemos algo para hacer celoso Moisés o Aarón o cualquier persona del Antiguo Testamento. Este tipo de acceso es increíble para alguien antes. Para nosotros, sí. Yo oro cuando tengo ganas. Pero mi oración, según este pasaje, es yo puedo accesar el trono del universo directamente por este sacerdote. Con este acceso y abogado, digamos, o sacerdote a nuestro lado, ¿cómo reaccionaremos? ¿Cuál es el paso para nosotros? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y el paso, la acción que debemos hacer es acerquémonos, ¿no? Acerquémonos ¿a qué? A Dios, a nuestro sumo sacerdote compasivo Jesús. ¿Y cómo acercamos a Dios? ¿Con un cohete? ¿Dónde está Dios? Aquí, pero Dios no vive en un templo, en un edificio. Podemos accesar Dios libremente por este sumo sacerdote ahora mismo por oración. Si estás en problemas como estos creyentes en Hebreos, sufriendo sin ganas de perseverar, sin aliento, acércate a Dios. Si tú no tienes ganas de orar, ora por ganas de orar. Aprovecha el acceso. Tú tienes la palanca más importante en todo el mundo.
Hay un dicho de un predicador en los Estados Unidos, que solo el hijo podría molestar al rey a las 2 de la madrugada para un vasito de agua. Esto es nuestro acceso a Dios. Úsalo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Dios en Jeremías. Te agotarás de orar antes de que Dios se canse de escuchar y responder a tus oraciones. Y si todavía tienes inquietudes, mira la provisión en versículo 22. La purificación del corazón y el lavado del cuerpo no hacemos. Recibimos estas cosas. El acceso recibimos también. La única cosa que podríamos contribuir es un corazón sincero y de fe. Pero me parece esos también son regalos de Dios. Tanto como depende de nosotros, debemos acercarnos a Dios sinceramente, no con miedo, pero no ligeramente tampoco. La puerta hacia el trono está abierta y a su lado es nuestro mejor amigo fiel. Entra, acércate. Permítanme desviarnos por un momento. Estoy seguro de que hay incrédulos aquí hoy. Bienvenidos. No tengas miedo. Estoy muy feliz que tú estás aquí. No sé qué motivación te impulsó a venir. Tal vez un familiar, o el compañerismo, o que te buscas un milagro o suerte. Pero nada de este pasaje es para ti. Lo siento. Si la puerta al trono del universo está abierta, pero sin Jesús es imposible. Perdón tan profundo que tú estarías perfecto está disponible en Jesús. Un amigo fiel es Él. Todos estos beneficios de ser un seguidor de Jesús son accesibles fácilmente por Jesús. Por confiar en Él. Entrega tu vida a Él. Y te cuesta tu vida entera. Pero como Jesús dijo en la parábola del tesoro escondido en un campo, te costará todo, pero lo que tú recibes es mucho mejor. ¿Te acercas al trono por Jesús? ¿Participarás en lo que Él hizo para nosotros? Por confiar en Él y arrepentirte de tus pecados. Solo por Jesucristo podemos accesar las riquezas de este pasaje. Bueno, desvío completo. Leamos versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí tenemos el siguiente paso primero y después la palabra de ánimo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es el mandato aquí? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. En otras palabras, crean las promesas de Dios hasta el fin. ¿Y por qué vale la pena seguir creyendo? Porque fiel es Él que prometió. Tu fe durará tanto como tu confianza en la certeza del resultado. Si algo es probable, durarás un rato. Pero si es absolutamente cierto, puedes aguantar más. Nuestra fe está puesta en el fiel prometedor, no en un estafador o un castillo en el aire. Él es quien no puede mentir y Él nos hizo estas promesas. Algo más seguro que habrá montañas alrededor de Loja cuando salimos de aquí. Y habrá montañas. Si tienes un boleto ganador de la lotería, obviamente tú no lo botarías en la basura. Nosotros poseemos algo más confiable y valioso que eso. No lo botes. Guárdalo con todo lo que tengas.
Los últimos versículos para hoy, 24-25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué hay de aquí para impulsarnos a continuar? Al final de 25 dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El fin está cerca. Mañana tendremos, si Jesús no viene hoy, un día menos para servir a nuestro Señor, y estaremos un día más cerca de ver a Él cara a cara. No importa lo que pase, estaremos un día más cerca de Él. Vamos a hablar del ministerio de exhortación y animarnos entre nosotros en un momento. Si tú no tienes nada bueno que decir, tú siempre puedes decir, estamos más cerca que ayer. Siempre, es la verdad, y puedes decirlo incluso en tu último momento. Si fuera yo, en mi último momento, yo incluiría, estamos más cerca que ayer. Y me voy a saltar la fila. Chao, chicos. Los niños en Ecuador, cuando están en viajes, preguntan a sus padres, ¿ya llegamos? ¿Sí? Ok. Mis niños hacen lo mismo, pero en inglés, ¿no? En el viaje a Jesús, a veces yo quiero preguntar, ¿ya llegamos? Y la respuesta del versículo 25 es, estamos más cerca que antes. Hablando de esto, a veces los cristianos tienen una idea equivocada de los últimos días. Pensamos que estos son los últimos días. Y es cierto. Después del día de Pentecostés hemos estado viviendo en los últimos días. Pero, decimos, qué duro, qué triste. Estos son los últimos días. ¿Qué hay que hacer? Y sí, el mundo está fracasado. Obviamente. Es un mundo que rechazó al Creador. ¿Qué piensas que pasaría? No buscamos el fin del mundo. Anhelamos nuestro Rey. No vivimos ni compartimos temor del fin. Nos da gozo, ánimo y resistencia. Y esto nos impulsa a animar a los demás a preparar. No vivimos con miedo de su venida. Como 25 dice, este es nuestro impulso a exhortación, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Anhelamos su venida. Porque para creyentes nuestra esperanza no es que lleguemos allá en el cielo, más que Jesús llegue aquí. Por eso tenemos la corta oración Maranatha. Significa, ven Señor. Él está más cerca ahora que cuando empezamos el servicio. Hay un otro impulso para perseverar aquí, pero está disfrazado en la frase no dejando de congregarnos. ¿Por qué no? Porque mi Biblia y Jesús no sean suficientes. Porque Jesús no nos dejó como huérfanos. Nos puso en una familia. En el contexto de Juan 14, el Espíritu está por venir. ¿Y cómo trabaja el Espíritu? Por la Biblia sí, pero también por creyentes, por la iglesia, por nosotros, a nosotros. Hay, o debe haber, exhortación entre hermanos en las reuniones de la iglesia. Esto es para ti. No es solo el trabajo del predicador. Es la responsabilidad de todos nosotros, que cuando llegamos al grupo de conexión o este edificio, debemos estar listos para animar, exhortar y, como dice el versículo, estimularnos al amor y a las buenas obras. Podría ser tan simple como, estoy feliz que estás aquí. O, gracias como cantas las canciones. Me das ánimo a cantar mejor. Y puedes decirlo porque significa que tú no tienes que cantar solo, o porque esta persona canta bien e inspiradoramente, o porque él canta tan mal
que te da ganas de cantar más alto para que tú no puedas escucharlo. De todos modos, tú puedes dar gracias y palabras de ánimo a tus compañeros de adoración. De hecho, vamos a practicarlo ahora mismo. Mira a tu vecino y di, gracias por cómo cantas, me das mucho ánimo. No demasiado ánimo, es suficiente. Okay. Si estamos ausentes de las reuniones de la iglesia, perdemos al mismo tiempo la oportunidad de dar ánimo a nuestros hermanos y perdemos el ánimo que hubiéramos recibido. ¿Cuál es tu hábito o costumbre? ¿Asistir a las reuniones o estar ausentes? Me parece que de versículo 25 es casi imposible dar y recibir ánimo a perseverar y estar ausente habitualmente. 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, el contraste, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Recibimos aliento de la iglesia, y Dios nos usará en las vidas de los demás también. Es decir, te necesitamos. Sin ti la iglesia no estaría igual. En el campo de entrenamiento del ejército, la primera razón por que los nuevos soldados no se rendan, ¿alguien sabe? Porque sienten que sus hermanos les necesitan. Deben ser lo mismo con creyentes. El día está más cerca, hay ánimo entre creyentes y los demás te necesitan. No te rendas, no pares, no vuelvas atrás. ¿Y cuál es el mandato de 24-25? Considerémonos con 3 resultados. Para estimular al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Más que elogiar al canto de nuestros vecinos, ¿cómo podemos ponerlo en práctica? Si tus pensamientos, observaciones y palabras resultan en más amor, más obras agradables a Dios, lo haces bien. Y si los creyentes en tu alrededor están más dispuestos a sufrir para Cristo y continúan adelante a pesar de las dificultades, lo haces bien. Creo que este mandato significa que llegamos a cualquier reunión con ojos puestos a buscar. Buscar personas quienes necesitan ánimo, buscar personas quienes están trabajando duro para el Señor, para agradecerles, diciendo que tu obra no es en vano. Cítales 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una otra manera de obedecer este mandato es buscar los ausentes. Mira, ¿quién no está aquí? Mira. Envíale un mensaje. Te doy permiso, esta vez, usar WhatsApp durante el servicio. Es la aplicación. Te extrañamos también son palabras de ánimo. Son una demostración de amor entre el cuerpo de Cristo. Imagínense conmigo cómo nuestra iglesia cambiaría si estuviera lleno de exhortación y ánimo. Habría una cola para entrar. Y para ser claro, este ánimo no es vacío ni ligera. Es basado en la obra de Jesucristo para nosotros, en lo que hemos recibido en Él. No somos animadores, como algunos supuestos predicadores o como un cumpleaños. Nuestro mensaje no es que tú eres una maravilla. El mensaje de ánimo que compartimos es, mira a Él. Él hizo todo para nosotros. Sigamos a Él. Dale, Él quiere incluirnos. Puede usar incluso a nosotros. Vamos. O, para explicarlo bíblicamente,
El ánimo de 24 y 25 es basado en la certeza de los versículos 1 a 23 del capítulo. Y para prepararnos para la prédica del próximo domingo, para evitar la condenación de 26-27, necesitamos la exhortación de nuestros hermanos. Porque hay un cambio de... Ahora es muy animado, es muy impactante, pero la prédica que va a venir la próxima es un poquito más pesado. Y la manera en que evitamos este error en 26-27 es por el ánimo, la excitación entre nosotros. Para concluir, basado en el hecho que tenemos un sumo sacerdote así y un perdón completamente terminado por el sacrificio perfecto, respondemos así: nos acercamos a Dios por fe con sinceridad, libremente. Mantenemos firme en nuestra esperanza, porque nuestra esperanza es tan cierto como Él que la prometió. Y consideramos o buscamos oportunidades para estimular a nuestros hermanos, porque nos necesitamos, para que sigamos adelante creciendo en amor y buenas obras.